Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La agorafobia es una fobia social, un problema que afecta aproximadamente al 3.5% de la población mundial. Este trastorno se caracteriza porque la persona experimenta un miedo muy intenso cuando se encuentra en situaciones o lugares en los cuales le puede resultar difícil o embarazoso escapar. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es agorafobia, el miedo a los espacios abiertos y las multitudes. Bienvenidos. Muy bien, ya estamos listos para hablar de este tema que a lo mejor muchos decimos, ¿qué? ¿De qué se trata? Le tengo miedo a los tumultos, no me gusta estar sola, no me gusta estar donde hay mucha gente, etcétera. Pero qué mejor que el día de hoy nos acompañe el psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros para que nos diga de qué se trata este trastorno, porque sí, ahorita nos adelantó que es un trastorno. Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias, Marta. Y platícame de eso que es agorafobia. Agorafobia. La agorafobia es un trastorno que está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad que presenta el ser humano. Hay varios trastornos de ansiedad. Está el trastorno de angustia con agorafobia, el trastorno de angustia sin agorafobia, está el trastorno de fobia específica, está el trastorno obsesivo compulsivo, está el trastorno de estrés postraumático y está el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, el trastorno de agorafobia específicamente, como su nombre lo indica, agora viene de la palabra griega que significa plaza o lugar, recinto donde se acumulan personas, y fobia pues es el miedo hacia lugares abiertos, ¿no? Ok. Entonces, la agorafobia es un trastorno de angustia, o sea, se siente la angustia, y para definir específicamente el trastorno, a veces hay dificultades porque se confunde, o sea, angustia con agorafobia, angustia sin agorafobia. Entonces, hay fronteras que a veces es difícil delimitar, ¿no? Pero para eso existe un manual que nos va clasificando exactamente cómo es el trastorno de agorafobia, ¿no? La persona empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir que le falta el aire, empieza a sentir palpitaciones, sudoraciones, empieza a sentir inclusive hasta deseo de vomitar, empieza a sentir una serie de cuestiones somáticas que le hacen rehuir esas situaciones, ¿no? Pero primero vamos viendo el trastorno de angustia sin agorafobia, ¿no? El trastorno de angustia es cuando la persona presenta una situación de ansiedad, de angustia, que se presentan los síntomas, pero no hay una situación aparente que los esté generando. ¿Qué pudiera ser ahí? Por ejemplo, una situación de que una persona acaba de pasar la defunción de un ser querido, que se anda en trámites de casarse o que está en espera de trabajo, que la situación es amplia, general, empieza a padecer trastornos de angustia, ¿no? Okay. ¿Y no es hasta cierto modo normal? Sí, puede ser. De lo que nos impulsa a actuar o a hacer las cosas, ¿no? Ese es un punto muy importante que acaba de señalar Marta. Ajá. La angustia es algo que el ser humano vive y vamos a vivir a lo largo de toda nuestra existencia. O sea, la angustia siempre nos acompaña. Ajá. El ser humano es un ser que vive en un mundo perfecto, sí, pero que está expuesto a muchos peligros, está expuesto a muchas situaciones, sufre, tiene miedos y sobre todo tenemos conciencia de que vamos a morir. Entonces, sobre todo la muerte nos causa mucha angustia, ¿no? El saber que un día vamos a morir. Entonces, los seres humanos padecemos siempre de angustia, la angustia siempre nos acompaña, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, depende del contexto, del marco teórico del cual se vea, la angustia es espiritual. A ver, dime. Ajá, aquí viene. Vamos a ver. Está el miedo, que es psicológico. Sí. El miedo nace del pensamiento, de que empezamos de la mente, a carburar nosotros, a armar historias. Así es. De ahí. La ansiedad es biológica. O sea, el miedo desencadena ansiedad, y la ansiedad es biológica, empieza de la hiperventilación, en que empezamos a respirar mal.
etcétera, empezamos a somatizar, a sentir, y la angustia es espiritual. Para la corriente, sobre todo a la que me pertenezco, ¿no? La angustia nos enfrenta a la existencia, ¿no? O sea, la palabra angustia viene de angosto, de que sentimos que se nos acortan las posibilidades, digamos. Entonces, la angustia la padecemos, pero no todas las personas la enfrentamos igual. La angustia es un tema que ha fascinado filósofos, desde Kierkegaard. Muchos filósofos han tratado de hablar sobre la angustia, pero fue Freud quien psicológicamente empezó a hablar de la angustia. Entonces dice, el problema no es la angustia, porque el ser humano vive con angustia. El problema son los mecanismos que aprendemos o utilizamos nosotros para defendernos de nuestra propia angustia. Entonces, todos vivimos, como dices, con angustia. Pero después de eso podemos pasar ahora sí al siguiente nivel y hacerlo mucho más complicado. Así es. Entonces, si estamos en la angustia, ¿qué hacemos? Pues para manejarla de la manera más adecuada. Exactamente, así es. ¿Cómo le hacemos? Entonces, el problema es cuando, ¿cómo enfrento mi angustia? O sea, ¿la desplazo hacia otro objeto? ¿O la niego? O sea, la trato de evitar, o definitivamente me empiezo a reflexionar sobre lo mismo y caigo ya en otras situaciones, ¿no? Sí. Entonces, ya Freud elaboró todos los mecanismos de defensa y todo para evitar las angustias, ¿no? Entonces, como ya hablábamos, aparece la angustia, aparece el trastorno de angustia, pero para poder decir que es un trastorno de angustia con agorafobia, es cuando es hacia una situación específica, pero no la estoy viviendo todavía. Por ejemplo, el trastorno de fobia específico. Sí. Tengo miedo yo a los aviones o tengo miedo yo a subirme a un elevador. Cuando estoy en esa situación específica, entro en la ansiedad. Ahí. En punto. Con la agorafobia es cuando anticipadamente. Vamos al corte, regresamos. Ahí nos quedamos. No se desesperen. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es agorafobia, el miedo a los espacios abiertos y las multitudes. Continuamos. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. ¿Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo? Qué interesante, qué bárbaro, de veras conocernos un poquito más nosotros los seres humanos y saber cómo funcionamos por dentro. Sí. Me llamó mucho la atención todo esto que dijiste, se los vamos a compartir en nuestra fanpage, pero seguimos con esa información, Alfonso. Entonces, cuando yo tengo la fobia específica y estoy en esa situación específica y me entra ansiedad, es un trastorno de fobia específica. Pero más sin embargo, si yo tengo miedo a los aviones, pero desde que veo un avión o desde el momento en que sé que voy a subir, ya tengo miedo o entro en ese estado de pánico, es con agorafobia, ¿no? Por eso se dice que la agorafobia es el miedo al miedo. O sea, como ya experimenté el miedo, tengo miedo a sentir eso. Entonces, anticipadamente ya estoy en una situación de ansiedad fuerte, ¿no? Fíjate, yo creo que se me viene a la mente, hay personas que dicen yo no viajo en avión, pero hay circunstancias en las que lo tienen que hacer. Sí. Está la pastillita para los mareos y para dormirse, ¿no? Claro. No desayunan porque se les revuelve el estómago. Van a abordar y dices tú, ¿dónde está el pasajero? Ah, está en el baño. Porque aparte el dolor de estómago y todo eso, eso es que ya se están anticipando. Sí, hay personas que, por ejemplo, sufren de ansiedad en los aviones, a lugares abiertos, etcétera. Pero más sin embargo están conscientes y lo enfrentan. Entonces no se considera que es trastorno. Ahí sí no. Cuando la persona ya pierde el control, cuando ya sí definitivamente no lo puede realizar, ¿no? Bueno. Es cuando, pero hay situaciones que dice, bueno, yo me da miedo subirme a los aviones, más sin embargo, pues sí, me distraigo, trato de no pensar en ello, lo que sea, pero lo realiza, no se considera trastorno. Ahí no. Ahí no se considera trastorno. Bueno, entonces, ¿dónde consideramos que sí ya es un trastorno? Cuando imposibilita a la persona. Y la que no se sube al avión, a lo mejor ahí se desmaya. Así es. Y dice, no me subo, ya cuando está con un pie casi así. El trastorno de agorafobia es de los más incapacitantes porque inclusive hay personas que no saben salir a la calle si no están acompañadas. Entonces,
entre más va avanzando la agorafobia, más incapacitante puede resultar, porque obviamente eso me va a afectar en mi vida laboral, en mi vida social y en mi dinámica familiar, ¿no? Claro. Entonces, son personas por lo regular muy dependientes y aparecen entre la adolescencia y la adultez. En esta etapa, cuando va terminando la adolescencia y va iniciando la adultez, aparecen los trastornos, sobre todo el de agorafobia y el de ansiedad. Las teorías dicen que son personas que de niños tuvieron muchos problemas para separarse de sus papás. Separarse de sus papás para ir a la escuela. Para ir a la escuela, personas muy dependientes, que son sumamente dependientes prácticamente, ¿no? Entonces, cuando no tienen una adecuada forma de separarse emocionalmente, padecen esos trastornos a finales de la adolescencia y principios de la adultez, ¿no? Entonces tenemos tarea que hacer en casa, ¿no? Sí. O sea, inclusive este tema lo hemos tocado cuando los niños no quieren dormir en la cama, ¿te acuerdas? Que es importante irlos enseñando a separarlos y que vayan enfrentando ellos su propia vida, ¿no? Sus propios miedos. Como dicen, no sueltes a tu hijo y nomás ahí, ¿no? Vigílalo de lejecitos. Sí, pero tampoco no sobreprotegerlos. ¿No? Eso. Entonces, desde ahí empieza y podemos actuar de manera positiva en la educación de los niños para que no suceda ese trastorno. Así es, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, los niños, a veces los dejas en un entrenamiento en la tarde de lo que tú quieras, una clase extra o lo que sea, y si te estás ahí afuera, así en la banca, sentada o en el carro esperando, y el niño casi por la ventana, así viéndote a ver si estás, eso no está bien. ¿Cómo les creamos confianza? La confianza se va, sobre todo, enseñándoles que somos humanos y que cometemos errores. Y que vayan aceptando sus propios errores, ¿no? Muchos de los trastornos de agorafobia también son precisamente por el perfeccionismo, ¿no? Tanta exigencia. Tengo miedo a hacer el ridículo. Tengo miedo a estar en lugares en público, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una devaluación, una demeritación, una exigencia en la familia, ¿no? También muchas veces. El ser demasiado exigentes, entonces enseñarles a los hijos a aceptar sus propios errores y sobre todo enfrentarlos es básico, ¿no? Es importante, como dices, cuidar y vigilar a los hijos, ¿no? Pero también sin caer en exceso, ¿no? Sí, sin estar ahí detrás de ellos, ¿no? Como sombra. Claro. Hay que darles un poco de libertad y enseñarles a andar solos. Que la vida es un lugar que tiene riesgos, que es muy bonita, pero también tiene sus problemas, ¿no? Claro. Entonces, y que los problemas siempre van a estar presentes, ¿no? Ay, a ver, Alfonso, entremos en materia. A ver. Por ejemplo, Marta, ¿cómo me doy cuenta en mis actos si padezco de este trastorno? O sea, ¿qué actitudes voy a tener? Vas a sentir obviamente el miedo intenso, vas a sentir la hiperventilación, que empiezas a respirar muy rápidamente, muy aceleradamente. El oxígeno no va a llegar correctamente al cerebro, inmediatamente va a haber tensión muscular, va a empezar a haber sensación de mareos, inclusive puede haber vómitos, empiezan a sentir sudoraciones, toda esa serie de cuestiones biológicas que se van presentando, ¿no? Que me van paralizando y me van impidiendo realizar una actividad, ¿no? ¿Y se puede salir de ese trastorno? Sí, claro. ¿Sí? Hay técnicas, dependiendo de la técnica que se use, ¿no? Por ejemplo, un psicoanalista te va a tratar de buscar desde el origen, ¿no? Desde la separación con tus papás, de tus vínculos íntimos, va a ver cómo fueron. Y hay técnicas que son mucho no más efectivas, sino que se van al aquí y a la hora, al presente. O sea, tienes un miedo, enfréntalo. Entonces, son las terapias conductuales que le llamaban de desensibilización sistemática. Poco a poco vamos aproximando al paciente a que enfrente la situación de temor, ya sea con la de reflexión, o sea, que en ese momento deje de pensar en la situación y piense en otra cosa, se ponga a contar palomitas o lo que sea, o que también él mismo empiece a desear el miedo. Nos quedamos con eso y regresamos, porque ¿cómo que vamos a desear el miedo? Regresando lo vemos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? A ver, nos quedamos con algo muy interesante, Alfonso. Es la intención paradójica. Eso, o sea, Ajá, pero... Víctor Frank decía que el temor busca lo temido. Entonces... a ver, pues primero, ¿qué siento? Primero vamos a llevar al paciente a la Ajá. situación que le tiene miedo, ¿no? Ok. Entonces no le vamos a decir, tranquilízate, no. Siente el miedo. Ok. Y es más, siéntelo y siéntelo. Y que lo Visualízate sienta. ahí, Ajá. haz de cuenta. Ajá, que desee sentir aquello que no quiere sentir. Por eso se llama paradójico. Ok. Entonces va a llegar a un nivel el paciente que va a sentir todo el temor y el mismo temor lo va a impulsar a hacerlo temido. Y por eso se logra, se llama intención paradójica. Paradójicamente, haciendo lo que teme, pierde el temor a lo temido, ¿no? Entonces es una técnica que se utiliza mucho, es muy efectiva, ha sido muy efectiva en muchos casos, sobre todo en los de fobia específica, ¿no? Es muy utilizada la intención paradójica, igual que la de sensibilización sistemática, ¿no? Ahí es por aproximación, poco a poco va llevando a... primero, si le tienen miedo a los alacranes, se lo muestras en una foto, luego se lo muestras que en un cenicero, ya que lo venden, sí. y luego uno de caricatura y así de peluche, en manera que vaya teniendo aproximaciones más reales. Ajá, entre más real, hasta que ya pueda enfrentar el miedo, ¿no? Entonces se le llama desensibilización sistemática. Lo que se busca es ese exceso de sensibilidad ante aquello lo vaya perdiendo, se vaya desensibilizando a la persona. Por ejemplo, hay niños, ¿no? Que le tienen miedo a los payasos. Ajá. Y es fatal que a veces uno ve a los papás y mira, toma, y el payaso, vente para acá, y el niño, me imagino que le creamos un trauma, ¿no? Ajá, después. Que por eso son adultos ahora que no soportan ver ni un globo o una bomba, como le decimos aquí, porque es ese miedo que traen arrastrando desde chiquitos. Ajá. Sí, los miedos, y el miedo se enfrenta, no hay otra solución, ¿no? Oye, pero qué interesante eso. Ustedes lo llevan a cabo y no podemos hacerlo como ejercicio en casa. Sí. De enfrentar nuestro miedo a algo específico. Y de hecho, fíjate que a veces lo hacemos inconscientemente. Siempre tenemos una situación de temor, ¿no? Sí, claro. Inclusive todos hemos pasado, ¿no? Le llamaré, no le llamaré. Y ahí vamos, que buscamos quien nos anime. Y luego que vamos, no, pues primero le voy a mandar un mensajito. Son situaciones que muchas veces vivimos e inconscientemente nosotros mismos vamos encontrando la solución para enfrentar nuestros propios miedos, ¿no? Ajá. Fíjate, pero bueno, ahí estamos tomando una decisión, pero dices tu mensajito y todo, ¿no? Porque no le voy y me le planto enfrente y arreglo las cosas, ¿no? Ahí voy sistemáticamente, Esa es así la práctica que dices. Sí. O sea que se vale, está Poco a bien. poquito, sí, si nos claro equivocamos, pues para atrás. Para atrás, así es. Qué interesante. Bueno, a ver, entonces, agorafobia lo podemos padecer todos los seres humanos. La agorafobia es un trastorno que lo puede padecer cualquier persona, pero no se puede señalar sin que haya habido antes una situación que ya me represente ese miedo, ¿no? Ok, un evento que haya sucedido, que nos deje el recuerdo, la vivencia, y de ahí despierte ese miedo. Es. Así tiene que ser. El miedo a lo temido, así es. Porque el otro es el de angustia normal, ¿no? Sí. Que puedo padecerlo en cualquier momento, ¿no? Sí, cualquier circunstancia. El llegar tarde a un lugar, el no hacer las cosas de determinada manera nos puede angustiar. Todo eso es normal y tenemos que aprender a manejarlo. A manejar la angustia, sí. Porque vivimos así, ¿no? El ser humano el tráfico, todo. El ser humano es algo que vivimos y que tenemos que padecer siempre, ¿no? Sobre todo la angustia aparece mucho más en la etapa final, ¿no? Cuando viene el recuento de lo que hice y no hice, ¿no? Sentimos más angustia los seres humanos, ¿no? Es lo que no soy muchas veces lo que me faltó hacer. Entonces, son momentos más angustiosos, ¿no? Sobre todo. Alfonso, por ejemplo, una persona que sufre de ese trastorno, del cual es el tema central del programa, pero como vemos, hay mucho alrededor. Cuando ya ustedes, psicólogos, detectan este padecimiento, ese trastorno, ¿qué hay que hacer? ¿Se involucra la familia? ¿Es nomás el paciente? ¿Cómo se trabaja para salir adelante? Dependiendo, si es de que tiene miedo a salir solo y hay
digamos, un apoyo a sostenimiento de la conducta por parte de la familia, sí se interviene con la familia, ¿no? Ay, sí. Si es únicamente una fobia específica y el miedo, se trabaja individual con el puro paciente, ¿no? A que enfrente su propio temor de aquello que teme, ¿no? Pero sí es importante trabajar con la familia, sobre todo en la agorafobia, porque por lo regular es una situación que afecta a toda la familia, ¿no? Por la dependencia que tiene el paciente que va creando la dependencia, ¿no? Y se puede, por ejemplo, de repente despertar, estallar ese trastorno Destalla por algún de repente. evento, así, no paulatinamente, sino de repente. De repente. ¿Sí? Ajá, las crisis, como te mencionaba, aparecen al final de la adolescencia, a principios de la adultez, aparecen de un de repente, ¿no? Aparece el cuadro. En un principio, aparentemente puede parecer simple trastorno de angustia. Ajá. Por lo regular, el trastorno de agorafobia está relacionado con el trastorno de angustia como un antecedente, ¿no? Okay. Qué interesante es este tema, porque a veces podemos estar metidos en esto, sufriendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, es igual como el obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que por regular todas las ansiedades hay un miedo detrás, ¿no? Hay un miedo. Pero también a veces le damos vuelta a la imaginación y eso planeamos, inventamos. Eso se llama de reflexión, es una técnica, ¿no? Invitar al paciente a la hiperreflexión, ¿no? O sea, que no reflexione. ¿Por qué? Porque estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, se vuelve un ciclo en el cerebro, inclusive eso puede llevar a la depresión, ¿no? Porque hay un exceso de gasto en el cerebro que causa un descenso en la serotonina y nos puede llevar a la depresión. Fíjate nomás cuánto tenemos en la cabeza para poder actuar, ya sea positiva o negativamente. Sí, porque la depresión es un pensamiento recurrente, del cual estamos atrapados. Sí. Son miedos, pues, entonces. En fin, muchas gracias por haber estado con nosotros y despejada esta palabra agorafobia. Si quieren conocer más, busquemos en el Google, que ahí está todo. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Fíjate nomás.